Entonces, si en tu casa hay problemas familiares, problemas económicos o problemas de enfermedad, es porque el devorador está en tu casa. Hola amigos del Show de la Palabra, aquí con otro video. Y sí, el devorador está en tu casa, pero si miras atentamente este mensaje, entonces te voy a enseñar cómo deshacerte de él. Al menos esto dice el pastor Marcos Yaroide. Este es el contexto natural de lo que daña el devorador. Pero hoy día, cuando el devorador se mete en una casa, trae enfermedad, trae miseria, trae división. Y es lo que Dios está diciendo que tiene que sacar de tu casa. Ahora, ¿cuál es la manera de tú poderlo sacar de tu casa? Esta no es una promesa solamente para Israel, porque si la tomamos para Israel, todas las demás promesas que tiene Israel no nos tocarían a nosotros tampoco. Usted no puede estar sacando promesas, este es para Israel, este es para mí, este es para Israel, este es para... No. O son todas de Israel o son todas para nosotros, son de todos nosotros. Amén. Toda promesa que está en la Biblia no es solamente para Israel, es para el mundo completito, para usted y para mí también. Y las leyes de Dios no han cambiado. Y sí, les voy a confesar algo. Tuve que tener mucha paciencia para poder escuchar el mensaje completo. La razón es esta. Él va de un tema a otro tema a otro tema y muchas ideas al mismo tiempo. La verdad es que considero a las personas que los están escuchando a él, porque si no tienen mucha formación bíblica o no conocen la palabra del Señor, les aseguro que saldrán más confundidos que antes de escucharlo. Pero antes de entrar a analizar este asunto del devorador, más allá que lo diga él o lo diga otro, vamos a responder la pregunta en este video. ¿Qué es el devorador? Es cierto que es un demonio, es cierto que es una mentalidad, es cierto que es un estado de conciencia. ¿Qué realmente es el devorador? Y antes de entrar, por favor, considera suscribirte a nuestro canal, regálanos un like y también compártenos en tus redes sociales en el Show de la Palabra para llegar a más personas. Y sin más, adentro. En la prédica, en el video que vimos recientemente, creo que dura unos 20 minutos, podemos ver muchos temas. Él dice cosas un poco controversiales, como que el diablo no tiene perdón porque pecó en la eternidad, pero Adán y Eva sí tenían perdón porque pecaron en la tierra. Bueno, el hecho de que Adán y Eva estaban en la tierra no significa que no estuvieran en la eternidad, porque Adán y Eva, antes de pecar, se suponía que no iban a morir. Entonces pecaron en la eternidad o pecaron en la tierra. O sea, se mete en un tema ahí bien complicado que la Biblia no da ningún detalle. Y luego llega el famoso verso de Malaquías que hemos estado cubriendo en diferentes videos aquí. Y dice: yo reprenderé al devorador para que no tome la tierra, no se coma la cosecha y pueda el pueblo de Israel prosperar. Pero luego dice que todas las promesas de la Biblia son para nosotros y que no podemos estar picando aquí, picando allá, porque eso está mal. O son las promesas todas para nosotros o sencillamente no son para nosotros. Y aquí es donde vienen la mayoría de los problemas. Es el no distinguir que el antiguo pacto y el nuevo pacto son dos cosas diferentes. Que Israel es una realidad en la Biblia como nación escogida por Dios y libertada a través de Moisés, pero la iglesia es otra realidad que no fue revelada en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Sí, es verdad que el nuevo pacto incluye a la nación de Israel, el nuevo pacto de Jeremías, pero la iglesia es una entidad aparte que está conformada por todos los creyentes en Cristo en todas las naciones de la tierra. Y este es el problema de cuando queremos aplicar cosas del Antiguo Testamento a la iglesia. Por eso es que él dice, mira, ¿sabe qué? Todas las promesas son para nosotros. Bueno, si todas las promesas son para nosotros y los mandamientos de Dios no han cambiado, que Él lo dice, ¿por qué no guarda el sábado? También tendría que dejar de comer cerdo y tendría que
seguir los 611, 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Pero él no hace eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede decir que el Antiguo Testamento se aplica a la iglesia tal y como está? Claramente que no es el caso. Pero leamos un momentico Malaquías 3:11 para responder finalmente a la pregunta: ¿qué es el devorador? Malaquías 3:11 dice esta versión: exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. La palabra hebrea para devorador es sencillamente una palabra general que significa el que come, el que devora. Y todos los comentaristas están de acuerdo en que se refiere a la langosta. ¿Por qué? Porque este insecto causaba estragos en los climas desérticos con las cosechas. Así que el devorador no es un demonio, no es un estado mental, sino que Malaquías, el mismo texto que él utiliza, dice para que no coma las cosechas, para que no destruya el fruto de la tierra. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba faltando al diezmo y a la ofrenda, y Dios le dice: si tú me obedeces en esto, me pruebas en esto, yo voy a hacer que nada, ninguna plaga, ningún animal se coma la cosecha. El devorador, el que come, el que devora, es una palabra general. No es una palabra espiritual, no es un demonio, no es un principado, no es una potestad, no es Satanás. Es sencillamente una langosta que destruía las cosechas. Y este es el problema de no distinguir o no querer hacer la tarea del Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento. Pero esto es muy antiguo. Ya por allá, por Hechos capítulo 15, también habían creyentes que creían que el Antiguo Testamento había que aplicárselo a la iglesia. Mírelo por usted mismo. Hechos 15:1 en la Nueva Versión Internacional dice: el concilio de Jerusalén. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Ya por allá, por Hechos 15, habían creyentes judíos que le estaban diciendo a los gentiles: ¿saben qué? Ustedes tienen que seguir las reglas de Moisés. Ustedes también tienen que circuncidarse y hacer ciertas cosas, porque si no, no serán salvos. Es el mismo espíritu. Es el no entender que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero no todo en el Antiguo Testamento es palabra de Dios para mí. Y tengo que entender que yo soy parte de la iglesia, soy parte de un nuevo pacto establecido por un mejor sacerdocio y sobre mejores promesas. Y el antiguo pacto está próximo a desaparecer. Y ahora una pregunta: si todo en el Antiguo Testamento se aplica igual y las promesas para Israel son promesas para la iglesia, ¿por qué el libro de Hebreos dice lo contrario? Hebreos 8, 6, 7 y el verso 13. Pero ahora tanto mejor ministerio que es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muchos ministros hoy en día no predican el evangelio, sino cultura cristiana. Para ello necesitan material de predicación, y el grueso mayor de ese material lo provee el Antiguo Testamento por su riqueza, historia, narraciones de eventos en los que Dios se glorificó y actuó a favor de su pueblo. La razón por la que muchos se apoyan de palabras, así como el devorador, y lo espiritualizan, utilizan alegorías y tratan de aplicarlo a la iglesia hoy, es que seamos honestos. Si queremos interpretar bien la Biblia, nos quedamos sin el 80% de los temas de predicación hoy en día. Entonces ellos no están dispuestos a hacer esto. ¿Por qué?
porque le quitaría mucho material de predicación. Pero, ¿qué entonces deberíamos predicar? Le voy a hacer una pregunta, responder esta pregunta con otra pregunta. ¿Alguna vez ha escuchado una predicación sobre el sacerdocio de los creyentes? ¿Alguna vez ha escuchado alguna predicación sobre el apostolado de los creyentes? ¿Ha escuchado alguna predicación sobre el culto verdadero? Donde usted es el templo, usted es la ofrenda, usted es el sacrificio, usted es la casa espiritual, la piedra viva, el asiento de la presencia de Dios. Usted es el sacerdote que tiene libre acceso al trono y no necesita ni de mí ni de ningún superungido que le diga cómo se hacen las cosas. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice a Timoteo que se presente como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Dice que usa bien la palabra de verdad. Y la frase en griego significa el que corta en el lugar exacto. En otras palabras, es como si usted fuera un sastre, que de repente usted tiene que hacerle un traje a un cliente. Usted tendría que tomar medidas y de esas medidas usted cortar exactamente para que el traje le quede bien, ¿verdad? Cuando se dice en la escritura que usa bien la palabra de verdad, es el que la corta correctamente, es el que la traza correctamente, pero seguramente usted no ha escuchado mucho de estos temas que yo recientemente le dije. ¿Por qué será? Bueno, tenemos que reconocer que hay que hacer la tarea. Es difícil, hay que estudiar, hay que investigar. Y en el mundo rápido de hoy, la mayoría no quiere hacerlo. Es mejor tomar frases como el devorador y decir es un demonio que está destruyendo tu hogar y que tienes que dar un diezmo y una ofrenda para que Dios lo reprenda por ti. Pero en el show de la palabra no hacemos esto. Te traemos la Biblia tal y como ella está. Así que si este video te ha sido útil, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Si no lo has hecho, regálanos un like y compártenos a más personas. Mi nombre es Alain González. Que Dios te bendiga.